el neumólogo busca, lo que queremos ver en las radiografías y por qué nuestra visión es un poquito distinta a la de los radiólogos. Para ellos a veces nos reportan como mucha generalidad. La idea es como qué es lo que nosotros queremos ver. En las radiografías, pues tenemos diferentes densidades en las tomografías, pero las radiografías permiten diferenciar dependiendo qué tan clarito, qué tan oscuro en cuanto a opacidades. Y podemos ver, como en la número 1, que es gas, podemos ver un poquito más oscuro, blanco cuando hay grasa, vemos un poquito más blanco cuando hay líquido, y tenemos que hacer la diferencia entre las densidades de hueso y metal, que son como lo que más blanquito se ve, y este tipo de opacidades nos van a permitir identificar estructuras, diferenciarlas de lo que podemos ver en una radiografía de tórax y hacer la diferencia de las estructuras. La radiografía pues sigue siendo de relativa utilidad. Finalmente es un estudio que se tiene con mucha disponibilidad. Entonces, pues vale la pena como todavía tomarlo en cuenta, sabiendo qué es lo que queremos ver y para qué nos puede servir. Si bien es un estudio que de alguna manera nos puede dar indicios de algo, ¿verdad? Porque no es un estudio muy específico, pero más o menos esta imagen nos permite ver cómo se estructura la radiografía o qué podemos ir buscando dependiendo de lo que queramos ver. Siempre tenemos que tomar en cuenta, aunque las descripciones sean, digamos, no tan específicas, siempre tenemos que tomar en cuenta la calidad de la imagen radiológica, la proyección que tenemos, ¿verdad? Hacer la diferencia del tipo de proyecciones que podemos tener. Si la radiografía está centrada o no, porque eso también nos puede cambiar lo que estamos viendo. Si está suficientemente penetrada y si está inspirada. Nos permite ver las partes óseas y las partes blandas. Nos permite ver la pleura y el diafragma. También el mediastino y los campos pulmonares. Y así es como debemos de describir la radiografía de tórax, con esas 5 características y en ese orden. Ya que tenemos como el orden dentro del parénquima pulmonar, vamos haciendo como un zigzag para ver e ir describiendo qué es lo que vamos a encontrar. En teoría, podemos hacer la diferencia de todas estas cosas. Ver la pleura en el número 1, arribita. Aquí se va a dibujar. Podemos observar una pleura apical, que hay una superposición de la pleura a los arcos costales. En esa otra, pues vemos la reflexión de la pleura inferior y la anterior. Podemos también, donde dice 2A, observar la cámara gástrica. En donde dice 2B es una pleura diafragmática. En donde dice 2C, que fue el que dibujó, es una línea paraórtica. Y en la D es una línea paraespinal izquierda. La 3 nos muestra una línea de la unión de la pleura. La A es la posterior y la B es la anterior. En el número 5 nos muestran los senos costodiafragmáticos, que como esta es una muy buena proyección de la placa, pues vemos los surcos diafragmáticos y los vemos libres, ¿verdad? Incluso se dibuja hasta abajo. Y también la pleura paracardíaca en el número 6. Todo esto, en cuanto a la pleura, deberíamos de poder describir o al menos visualizar en la radiografía de tórax. Vemos en el número lobar menor, en el número 7 es el callado de la aorta y en el 8 la ventana aortopulmonar. También nos permite distinguir en el diafragma
Normalmente el diafragma vamos a encontrar que es convexo hacia arriba, así deberíamos de encontrarlo siempre, y el hemidiafragma derecho un poco más arriba que el izquierdo, y el hemidiafragma izquierdo por arriba de la cámara gástrica. En la lateral nos sirve muchísimo, también hacemos la diferencia entre los diafragmas, pero podemos ver que los surcos estén libres, porque es ahí donde podemos observar si existen derrames pleurales o consolidaciones que de repente no se ven en las otras proyecciones, o que las placas no estén suficientemente inspiradas y no nos permitan verlo en las proyecciones anteroposteriores. Por eso siempre se pide estudios laterales para ver si hay ahí alguna patología que quedó por fuera. En cuanto a oncología, digamos, la relación, lo que más nos interesa es el mediastino. Esta es la parte a la que le tenemos que prestar atención, tomando en cuenta y haciendo la diferencia de los ileos pulmonares. Los ileos contienen arterias, contienen venas, bronquios, es ahí donde están los ganglios linfáticos. Suelen ser similares en tamaño y en densidad. El izquierdo está un poquito más alto que el derecho, y esto es por la salida horizontal del bronquio izquierdo. Y el bronco derecho es, pues, es la prolongación natural de la tráquea, ¿verdad? Es lo que vemos como diferenciamos un poquito mejor. Son puntos de referencia que deben ser obligados cuando estamos buscando ganglios y para ver los bronquios. Afinar un poquito el ojo para poder hacer la diferencia si lo que estamos viendo es un vaso o si lo que estamos viendo es un bronquio. Generalmente el vaso, como lo muestra esta imagen, lo vamos a ver como un poquito más blanco. Y el bronquio, digamos que deberíamos de ver espacios más negros porque ahí pasa aire, ¿verdad? Entonces lo tenemos que ver más radiolúcidos. En el mediastino encontramos todas estas estructuras, así dibujadas, pues es un poquito más fácil, ¿verdad? Tenemos que ver la vena cava superior, el bronquio principal derecho, la cisura también, el atrio derecho, la vena cava inferior. También debemos de ver el espacio del diafragma, el ventrículo izquierdo, la salida del bronquio principal izquierdo, el callado de la aorta y el tronco de la arteria pulmonar. Y si logramos como dibujar esto en la radiografía, podemos ir encontrando que está diferente, porque obviamente esto es lo normal, ¿verdad? Pero si sabemos lo normal, podemos ir viendo, bueno, de repente el tronco de la arteria pulmonar está más grande, o de repente hay algo ahí que me llama la atención y puede ser un ganglio, o está aumentado de tamaño y de repente hay algo en las estructuras retrocardíacas. También es importante ver y diferenciar las estructuras en la lateral. En el borde anterior pues vemos también el tronco venoso, el brachiocefálico. En el borde posterior, el tronco de la arteria pulmonar, la aorta descendente. Tenemos que buscar el ventrículo derecho, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo y la vena cava inferior. Todo esto lo tenemos que ver en una proyección lateral. Fuera de eso, vamos a encontrar estructuras que, si son diferentes, es anormal. Y luego, pues vemos un poquito el parénquima pulmonar. Podemos hacer la diferencia de los lóbulos pulmonares. No puedo mostrar con el puntero, pero digamos lo de hasta arriba es el lóbulo superior derecho. Lo que ocupa digamos, de un poquito arriba de la mitad hasta abajo es el lóbulo medio, y lo que se dibuja en azul es el lóbulo inferior. Y en el lado izquierdo, pues más fácil, superior e inferior. El inferior es el que pareciera dibujarse por encima de color rojo, ese es el lóbulo inferior izquierdo. En la radiografía, pues el diferenciar estas posiciones no es tan fácil, pero como les digo, pues es un estudio. Está en la lateral, igual, ¿verdad? Derecho, superior, medio, inferior. Y en el izquierdo, superior e inferior.
Ahora, lo importante aquí, pues digamos, de ir conociendo estas estructuras, pensando en la parte que a oncología le es funcional, tenemos que buscar ganglios supraclaviculares. Esta es toda la cadena ganglionar. 4 de los paratraqueales inferiores, los paraópticos, subcarinales, súper importantes, los paraesofágicos, iliares e interlobales. Podemos verlos o no verlos, ¿verdad?, en la radiografía de tórax, pero debemos de saber dónde pueden existir. Entonces, si estamos pensando o de repente se palpa un ganglio, pues lo que tenemos que ir a buscar y definir un poquito mejor es dónde hay ganglios y dónde ir a buscarlos en la imagen. Igualmente en la lateral, prevasculares, prevertebrales y subaórticos. Si estamos pensando en tumores o en cáncer pulmonar, no podemos hacerlo con una radiografía de tórax, tenemos que usar una tomografía, y el conocer los ganglios nos va a permitir tomar decisiones. En la tomografía lo que utilizamos son densidades, y las densidades nos van a hacer la diferencia de qué estamos buscando. Vemos densidades de huesos, son demasiado altas y de repente cuando hay lesiones calcificadas podemos llegar a tener estas densidades: tejido, agua, grasa, aire. Es muy importante que el radiólogo nos informe las unidades Homefield, o que si tenemos el estudio y podemos verlo, ir a buscar las unidades Homefield. Normalmente cuando vemos una tomografía en la computadora, pues con la flechita vamos buscando. Sirve mucho como para diferenciar. Mientras lo estamos viendo, si nos queda duda, buscar una cita que ya sabemos, por ejemplo, hay, cuál va a ser su densidad, y si vemos una lesión que nos llama la atención, poder poner la flechita sobre ella para medir las unidades y entonces hacernos la diferencia si es captante o no. Si estamos pensando en buscar por cáncer pulmonar, los estudios tomográficos tienen que tener medio de contraste, siempre. En las estructuras de la ventana para pulmón, pues podemos ver como, digamos, que lo que más pueda redondeadas, de repente vemos la localización, puede ser que esté contigua a la pleura, puede ser que tenga cavitaciones, que haya vidrio deslustrado a su alrededor. Todo esto nos puede dar información y nos va a hacer pensar, por supuesto, en una lesión maligna o no. Puede ser que además de la lesión maligna, el bronquio ya se tapó e hizo una neumonía, o puede ser incluso como en la gráfica que tiene la letra A, que del bronquio. La que tiene la letra B, perdón, es una imagen que hizo una neumonía. Podemos tener que hay lesiones que están contiguas a la pleura y que además tienen lesiones satelitales, que donde dice T podemos tomarla como tumor por su tamaño y tiene lesiones alrededor. Digamos que las ventanas para pulmón nos dicen dónde está la lesión, sus características, pero lo que siempre se debe de buscar si estamos pensando en cáncer pulmonar, los ganglios. Digamos que la ventana para pulmón nos sirve a nosotros porque nos sirve para tomar la decisión de, bueno, le hago una broncoscopía, de repente ahí la lesión está muy lateral y no llego, mejor le hago por ultrasonido, o de repente si la lesión está más central, lo voy a poner en un estudio de EBUS, ¿verdad? Digamos, eso nos sirve en la ventana para pulmón, pero la ventana para mediastino en cáncer pulmonar, imprescindible. Tenemos que buscar ganglios. Y aquí están bien dibujaditos cuáles son las cadenas ganglionares y las estructuras vasculares, porque nos podemos perder, ¿verdad?
dónde se localizan los ganglios, es ahí donde podemos ir buscando. Y claro, para la estadía es imprescindible. Vamos a ir, digamos, vamos bajando y así vamos encontrando las cadenas ganglionares y el observarlas, como les decía, nos permite tomar la decisión de si el paciente va a un EBUS o solo unas biopsias transbronquiales. La broncoscopía con punción aspirativa, adenopatías accesibles, ¿verdad? Grupos ganglionares paratraqueales superiores e inferiores, el 2 y el 4, un grupo ganglionar subcarinal, y los grupos ganglionares ciliares e interlobares. Entonces, estas son las áreas donde podríamos entrar con broncoscopía con punción de aspiración. Para eso nos sirve localizar los ganglios. Si estamos pensando en un EBUS, entonces estas son las localizaciones a las que podemos acceder a través del EBUS. Grupo ganglionar paratraqueal superior, 2 e inferior el 4, grupo ganglionar subcarinal. Los subcarinales suelen ser los más accesibles por EBUS, los buscamos muchísimo por EBUS y nos pueden dar mucha información, ¿verdad? Un grupo ganglionar iliar en los 10 y 11. Y el EUS nos permite acceder a los grupos subcarinales, a los paraesofágicos y el grupo ganglionar del ligamento pulmonar. Esto sí, digamos, su acceso es un poco más difícil porque tiene que ser a través del ultrasonido en esófago, ¿verdad? Y tendríamos que estar acompañados del gastroenterólogo para que nos ayude a ver por el ultrasonido. Y si no, a los ganglios que no podemos llegar ni por EUS ni por EBUS, pues toca mediastinoscopía y estos son los ganglios a los que podemos acceder a través de la mediastinoscopía, paratraqueales, los subcarinales y el iliar. Y la mediastinoscopía cervical extendida, de aquí ya ven, pues es como un poquito más peligroso, un grupo ganglionar de la ventana ortopulmonar o los subaórticos y el grupo ganglionar prevascular. Y todo esto es lo que debemos de buscar. Debemos de ser como muy acuciosos de buscar esos ganglios, precisamente porque nos va a permitir tomar decisiones en cuanto al abordaje diagnóstico. Puede ser una lesión demasiado periférica que no logremos llegar, pero tiene un ganglio subcarinal, pues con un EBUS podemos hacer diagnóstico. Y finalmente el estadiaje, que es lo que más interesa al oncólogo. Algunos ejemplos de qué pasa en las tomografías de tórax. Un criterio básico para distinguir entre normalidad y patología. En la figura A vemos un ganglio linfático localizado en la región paratraqueal derecha, que es lo que está mostrando la flechita. Y su aspecto es de normal y su tamaño es normal, tiene un eje corto de menos de 1 centímetro. Y en la figura B vemos el ganglio linfático localizado en el mismo lugar, de morfología y tamaños anómalos, con bordes mal definidos, con un eje corto mayor de 1 centímetro. ¿Sí logran ver la diferencia? Localizados en el mismo lugar, pero sus características son diferentes. Por eso es importante buscarlos. En estas otras, pues es una invasión de las estructuras ya vecinas, la tomografía con medio de contraste de un paciente con un tumor pulmonar en el lóbulo superior derecho, que es la que vemos en la flechita roja, y adenopatías de contornos que no están muy bien definidos en las regiones paratraqueales derechas, donde vemos la flechita naranja. Están infiltrando el tronco venoso brachiocefálico izquierdo y esto está ocasionando una trombosis del mismo, que son las flechas amarillas. Estas señalan la circulación colateral venosa y la azulita, la trabeculación de los vanos grasos. Entonces, vemos cómo poder hacer la diferencia y todo lo que pudimos diagnosticar en ese momentito, ¿verdad? En la tomografía, si somos acuciosos y buscamos todo eso. Esta otra, pues evidentemente se nota la lesión, es un realce ganglionar anómalo,
la tomografía tiene medio de contraste, es un conglomerado de adenopatías que son hipercaptantes, que captan el medio de contraste, como lo muestran las flechitas, y su localización es en el mediastino posterior. También esta diferenciación puede ser útil, ¿verdad? Si es anterior, si es medio, si es posterior, para el abordaje diagnóstico. Generalmente este tipo de lesiones que son tan periféricas, pues podemos acceder a ellas a través de estudios guiados por ultrasonido o por tomografía y tomar desde ahí las muestras de la lesión. Incluso en esta lesión que vimos anteriormente que muestra la flechita roja, podríamos acceder a ella por el broncoscopio y ayudados por la fluoroscopía, pero para el estadiaje necesitamos un estudio de EOS. Esta es otra imagen de un realce ganglionar que también es anómalo, también con medio de contraste, pero estas son adenopatías subcarinales, que si ustedes observan tienen centros necróticos, como lo muestra la flechita. El realce del medio de contraste es periférico. Este tipo de realces ganglionares con necrosis adentro generalmente los encontramos en patologías infecciosas como la tuberculosis. En este otro, pues vemos la arteria subclavia derecha que se ve rara, ¿verdad? Se ve como amorfa o aberrante. En la tomografía sin medio de contraste, la imagen nodular paraesofágica a la altura de la estación 3B. Y si vemos abajo, que es con medio de contraste, pues lo que vemos es un nódulo paraesofágico que es un vaso anómalo y la arteria subclavia derecha es aberrante. La diferencia de poder tener un medio de contraste es porque podemos hacer la diferencia de las estructuras y entonces ya no tener como la duda de si eso no es masa, porque pues en este caso era solo una lesión anatómica o una variante anatómica. El conocer, digamos, todo esto, tanto al neumólogo como al oncólogo le es útil porque nos permite saber cómo se va a ir desarrollando las lesiones pulmonares o las lesiones ganglionares. Es bien importante conocer el drenaje linfático, los patrones de drenaje y algo que es como una cosa muy interesante de rutas que esos drenajes linfáticos toman. Hay que recordar que el drenaje linfático intraparenquimatoso a la linfa, los plexos linfáticos interconectados entre sí a través del parénquima pulmonar hacia los cilios y los ganglios bronquiales mediastinales. Vamos a ver el drenaje linfático derecho que se realiza según el lóbulo e incluso el segmento del que se trata. Los segmentos apicales y los posteriores del lóbulo superior derecho drenan a los ganglios ciliares y de estos a los traqueobronquiales derechos, después a los paratraqueales y finalmente a los escalenos. Las rutas del drenaje linfático son varias. Es más fácil si se lee, ¿verdad? Para no decirlo, a veces se pierde información, pero pues me pareció que esto es algo importante de saber. Además, en el segmento anterior se presentan dos posibles rutas de drenaje. El 50% de rutas sigue la misma ruta que las apicales y las posteriores. Y la otra mitad tiene además dos rutas. Una que es desde los ganglios iliares hacia los subcarinales y después de estos pasa a los pretraquiales y los paratraquiales y después finalmente sube a los escalenos. Una pequeña parte se dirige a los paratraquiales izquierdos y desde los ciliares hacia los subcarinales, después los mediastinales anteriores y finalmente los escalenos izquierdos. No sé si me van siguiendo, pero como no tienen micrófonos, no me pueden contar si alguien había leído sobre esto.
El drenaje del lóbulo medio, segmento 6, se inician en los subcarinales. Aquí todo, digamos, lo que estoy diciendo va marcado con numeritos y si me van siguiendo los pueden ir viendo. Y estos pueden seguir a su vez dos vías. La principal, que suele hacia los traqueobronquiales derechos y de estos a los paratraqueales y finalmente todos, ¿verdad?, a los escalenos. Y una pequeña porción de la linfa circula desde los subcarinales hacia los mediastínicos anteriores, los paratraqueales izquierdos y los escalenos izquierdos. Los tumores del lóbulo superior se diseminan preferentemente a los ganglios mediastinales superiores, a las estaciones 4R y 3, y un 36% de estos tumores tienen una diseminación regional. Hasta un 47% de los tumores del lóbulo medio y del lóbulo inferior derecho se pueden diseminar de manera no regional hacia el mediastino superior. Los drenajes de los segmentos basales drenan hacia los ganglios iliares, hacia los subcarinales, hacia los pretraqueales, paratraqueales derechos y finalmente a los escalenos. Los tumores generalmente del lóbulo inferior derecho afectan primero a los ganglios subcarinales, seguidos de los paraesofágicos, aparentemente en igual proporción que los mediastinales superiores. Y si ustedes ven, pues como les decía, los numeritos de las flechas nos dicen cómo se van saltando. En cuanto al pulmón izquierdo, en el drenaje linfático, la primera ruta se origina en los ganglios iliares, se dirige a los subaórticos y se divide a partir de ahí en dos. A lo largo del vago hasta los escalenos izquierdos y la otra división acompaña al nervio laringio recurrente izquierdo hasta los escalenos izquierdos. Principalmente utiliza el segmento ápico posterior. Los superiores tienden a drenar hacia los ganglios de la ventana aortopulmonar y los periaórticos. Sin embargo, pues se han descrito metástasis a los mediastínicos inferiores sin afectar los subcarinales. El segmento anterior y el lóbulo superior izquierdo y la língula. En estos el drenaje se dirige hacia los ciliares izquierdos, es más corta la ruta, recorren el frénico, pasan para los paraórticos y finalmente se llegan a los escalenos. También el conocer todo esto, cuando el cirujano opta por el tratamiento quirúrgico, es importante saber esto, ¿verdad? No pueden lastimar o la idea es que no se lastimen el frénico, ¿verdad? Por eso, digamos, es como interesante ir siguiendo estas rutas. Después el drenaje linfático del pulmón izquierdo, una tercera ruta, inicia en los iliares izquierdos hacia los subcarinales y se divide nuevamente en dos. Desde los paratraqueales derechos llega a los escalenos derechos, digamos es la ruta corta, y puede ser que ascienda desde los paratraqueales izquierdos hasta los escalenos izquierdos. Esta cuarta ruta es la principal ruta de los segmentos basales. Desde los ganglios iliares, a los subcarinales, luego a los pretraqueales, paratraqueales, altos derechos y escalenos derechos. Algunas ramas también se dirigen a los paratraqueales izquierdos y escalenos izquierdos, como se muestra en la celestita. Y los tumores del lóbulo inferior izquierdo drenan a los ganglios subcarinales y cuando hay multiestacional también se ven afectados en la aortopulmonar. Esta es una teoría de las metástasis saltarinas o micrometástasis. Tienen un patrón aberrante del drenaje linfático, evitan algunas estaciones ganglionares e intrapulmonares y pasan directamente a estaciones mediastinales. Su incidencia es del 25%. Algunos son predictores dependiendo de la estirpe.
Las estaciones 3 y 4 suelen ser las más afectadas y su origen pues es controversial. Puede ser que sean errores observacionales, una técnica inadecuada de detectar las micrometástasis, un patrón único de drenaje y un mecanismo patogénico pues que se desconoce. O puede ser incluso que sea un drenaje paralelo. El conocer o el mapa, estos mapas de los ganglios linfáticos, pues nos permiten tener una evaluación precisa de la afectación ganglionar. Es fundamental para el tratamiento del cáncer pulmonar. Permite también la selección de la terapia y evaluar los resultados del tratamiento. Hasta esta parte, pues es las imágenes, cómo nos ayudan o lo que vemos. Tratamos de buscar los neumólogos para poder tener un aporte en el campo de oncología pulmonar. Y la otra parte que el doctor me pidió que platicara era la fisiología pulmonar. No sabía muy bien aquí cómo meterla, pero les voy a contar muy rápidamente por qué es importante tener en cuenta esta parte de fisiología pulmonar. A la fisiología pulmonar pues llamamos todos los estudios que nos permiten saber la función pulmonar. Y en cuanto a patologías oncológicas, nos permite el conocer cómo está funcionando el paciente o la función pulmonar del paciente, nos permite decirle a los cirujanos cómo le va al paciente y al cirujano le permite tomar decisiones de hasta ¿no? Todos los estudios de función pulmonar nos permiten medir esto que les muestro aquí. La función expiratoria, el volumen total, el volumen residual, dependiendo de qué estudios vamos haciendo, esas son las mediciones que vamos obteniendo. La espirometría es el estudio inicial para cualquier abordaje quirúrgico que se va a tener a través del pulmón, ¿verdad? Sea la razón que sea, por lo menos si el paciente va a ser intervenido el pulmón, tiene que tener una espirometría mínimo. Y dependiendo de los valores que obtengamos en la espirometría, sugerimos o pedimos más estudios como el estudio de difusión o un estudio más completo como una prueba de esfuerzo. Entonces, para una valoración preoperatoria, en la evaluación pulmonar tenemos una primer fase, digamos una función pulmonar total. Normalmente pedimos espirometría, gasometría y oximetría. Si está disponible, idealmente tienen que hacerse de LSO. En la fase 2, si alguno de estos estudios está alterado, pasamos a la siguiente fase. Y en la fase 2 pedimos funciones pulmonares individuales como la gammagrafía. Y si no nos parece o no está, hay algo ahí que nos llama la atención, pues en la fase 3 ya es una reserva cardiopulmonar y solicitamos una prueba de ejercicio. Y dependiendo de los resultados que vayamos obteniendo, podemos establecer el riesgo quirúrgico del paciente y también qué más estudios vamos a ir pidiendo. Quizá esto es un poquito como más específico para el oncólogo, ¿verdad? De ver, pero podemos decir al oncólogo, bueno, mire, la lesión está ahí, esta es pues ya se hizo el estadiaje, pero no vale la pena operarlo porque el paciente tiene un DLCO de 30% y le va a ir mal, ¿verdad? Entonces, pues también se toman decisiones en cuanto a eso, porque tenemos que pensar cómo va a quedar el paciente después de la cirugía. Y vamos moderando su riesgo. Tenemos que tomar en cuenta los factores del paciente, las comorbilidades, la edad, también los aspectos estructurales, el, el lugar donde se va a hacer, la especialización del que lo va a hacer, el manejo de las complicaciones, si hay disponibilidad de un espacio en cuidado crítico y si las personas del cuidado crítico saben manejar al paciente. Y si él es pues bueno, eso lo tenía preparado. Creo que ahora sí pueden activar sus micrófonos. ¿Quieren hacer algún comentario?
dudas, preguntas. ¿No? ¿O no escucho yo? Buenas noches, doctora Arriaga. Entonces, digamos que si vamos a tener un paciente que ya tiene, ya vamos estamos sospechando una masa pulmonar, como la espirometría, la vamos a hacer de cajón, por decirlo de algún modo. La idea de los estudios de función pulmonar, pues bueno, obviamente el paciente tiene que haber tenido antecedentes, ¿verdad? Si la vamos a hacer solo porque queremos saber cómo está su función pulmonar, porque de repente era un paciente con alto índice tabáquico, es un estudio que vale la pena tener, también por los síntomas del paciente. Pero obligado si el paciente va a ser sometido a un procedimiento quirúrgico. Y definitivamente es una forma de darle seguimiento al paciente con cáncer de pulmón, ¿verdad? O sea, tenemos que cuidar su función pulmonar a la par de dar lo que haya que dar de tratamiento que se decida por oncología, pero tenemos que preservar la función pulmonar del paciente y es la forma en que la podemos conocer en una primera etapa e ir dándole seguimiento para cuidar su función pulmonar. Muy buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Okay. Primero que nada, doctora, muchísimas gracias por el tiempo que nos permitió tenerla el día de hoy. Gracias por la presentación. Eh, yo sé todo el tiempo que esto requiere. Eh, Fíjese que el doctor me pidió que lo disculpara porque se tuvo que ausentar porque tiene que exponer en otro curso. Pero sí, él me pidió que le diera las gracias y pues sí, me pidió que diera si los demás participantes pues tenían preguntas. Disculpe que no le hablé en el momento, pero no podía activar mi micrófono. Está bien, gracias. Okay. Veo que están los doctores también de neumo, ¿verdad? ¿O solo están los de onco? Yo Como Lorena, vine mucho gusto oírte. no voy a, ya me salí de la exposición, doctor. Pero sí están los compañeros residentes de Neumo del ICSI, del Roosevelt, que los habíamos invitado también. Doctora, yo le quería hacer una pregunta. Eh, Nosotros algunos tratamientos que usamos de inmunoterapia causan neumonitis intersticial. ¿Esa cómo se puede sospechar o ver en la radiografía o tendría que ser tomografía? Sí, bueno, eso no lo puse, pero definitivamente para buscar intersticio tenemos que usar tomografías de alta resolución. Nos permite hablar de atenuaciones en las imágenes y de describir o ver si hay imágenes o lesiones intersticiales, ¿verdad? Que pueden ir solo desde el vidrio deslustrado como inflamación hasta lesiones quísticas o de repente patrones de panal de abeja, que es lo que pueden ocasionar los medicamentos. Sospechar definitivamente con la clínica. Y por eso es como importante lo que preguntaba la doctora Chali, el seguimiento como en conjunto, ¿verdad? Porque si vemos un estudio de espirometría, solo había una obstrucción leve y de repente eso cambia a ser una obstrucción muy grave o nos da ya un patrón restrictivo, vamos a buscar una tomografía, pero idealmente no una tomografía simple, sino una tomografía de alta resolución para ver la diferencia en el parénquima pulmonar e identificar si estamos ante una neumopatía intersticial que se asociaría al fármaco si previamente no la tenía y si se descartan otras exposiciones que haya tenido el paciente.
Gracias, doctora Lore. Con mucho Y gusto. la idea de invitar a los compañeros residentes de NEUMO es que no se tiene que ver como una enfermedad multidisciplinaria, ¿verdad? Y debemos de acostumbrarnos a trabajar juntos y no como contrarios, sino que trabajar juntos para el bienestar del. Ya se ha visto que cuando el abordaje es multidisciplinario en cáncer de pulmón, puede haber solo con platicar entre los especialistas puede haber de un 25 a 30% de la mejoría de los resultados a largo plazo. Así que mucho de la inquietud de este foro es que nos vayamos conociendo y podamos ir acostumbrándonos a trabajar más en equipo, ¿verdad? Gracias, Loren. No sé si alguno de los compañeros neumólogos tuviera algún comentario. Buenas noches, doctora. Muchas gracias por su presentación. Me llamo Mario. Yo soy residente de Neumo del Roosevelt. Mi pregunta y comentario es acerca de usted qué piensa sobre la caminata de 6 minutos en algunos pacientes en los cuales es difícil hacer una prueba de digamos, que no tenemos lo que quisiéramos realizarles, ¿verdad? Una espirometría y una caminata de 6 minutos. No sé usted qué piensa de